Capítulo 4. Ya sería de día y se vería a Goku viendo a Ben durmiendo y lo despertaría moviéndole y hablándole, y Ben se despierta asustado diciendo que al tiro se iba a transformar en héroe, y cuando iba a presionar el Ultimatrix, Goku lo detendría dándole un golpecito en la cabeza de Ben, así evitando que Ben se transforme y movería su cabeza para despertar por completo. Después de hacer eso, vería a Goku y le dice con un poco de enojo que: Ben, ¿por qué me despiertas así? Pensé que estaba pasando algo malo. Goku, porque me parecía divertido despertarte de esa manera, pero veo que será mejor no hacerlo de nuevo. Ben, sí, sería lo mejor. Pero bueno, bostezaria, ¿cuánto dormí? Goku, dormiste más de 12 horas, ya estaba pensando en que habías muerto, teniendo una sonrisa. Ben, sacando una pequeña risa. ¿Te imaginas que muera mientras duermo? Goku, sí, sería muy ridículo si eso pasara. Se escucharía el estómago de Ben rugiendo por hambre y Ben diría que iría a comer ya que tiene hambre, y iría con Goku para abajo a buscar algo para comer. Ya al llegar vería a los chicos, los padres de Issei y dos sujetos que él no conocía y saludaría. Ellos al ver a Ben también saludaron, y la madre de Issei le preguntaría a Ben que si quería tomar desayuno y Ben le dice que sí por favor, y ella junto con el padre de Issei irían a la cocina para prepararle el desayuno. Ben se sentaría y vería a Sir Sechs y Graifia y preguntaría con confusión que: ¿Y ellos quiénes son? Rías. Te los presento, él es mi hermano Sir Sechs Lucifer y ella es la Maid y esposa de mi hermano Graifia Lucifuge. Ben, hola, un gusto en conocerlos. Sir Sechs, lo mismo digo. Rías. Ven, mi hermano quiere hablar contigo y con Goku. Ben, ¿Y eso por qué? Preguntando. Rías. Quiere saber sobre ustedes. Ben, ok. Pero después, ya que quiero comer con tranquilidad, vería a Sir Sechs. ¿No hay ningún problema con eso? Sir Sechs, no hay problema, además no queremos que los padres de Issei sepan la verdad sobre nosotros. Después de decir eso llegaron los padres de Issei con el desayuno para Ben, y él le agradece por eso y empezaría a comer. Después de 30 minutos se vería a Issei y a Asia yendo para la academia, mientras con los demás se iban a ver los alrededores de la academia. Después de haber visto el lugar, Rías les diría que se iba a la academia y todos se despiden de Rías. Ahora que Sir Sechs y Graifia estaban a solas con Ben y Goku, Sir Sechs le diría a los dos que: Sir Sechs, ya que estamos los cuatro nomás, me gustaría saber algo de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Y cómo es que tienen ese poder? Goku le contaría su historia de que era un Saiyajin enviado a la Tierra, y cómo es que conoció a sus amigos, hasta cuando se enfrentó contra Freezer, y cuando fue enviado a este mundo. Y después que Goku contara eso, Ben les contaría de cómo encontró el Omnitrix, y cómo su vida cambió de un momento a otro, y se había vuelto el héroe de su mundo, y de cuánto villanos se había enfrentado, hasta cuando apareció a Gregor y había absorbido a los aliens de Andrómeda, cómo consiguió los fragmentos del mapa de lo infinito, y cómo él junto con su prima y su amigo lo seguía para que no absorbiera al bebé celestial Sapiens, hasta que fue transportado a este mundo. Al escuchar eso, tanto Sir Sechs como Graifia quedaron sorprendidos por saber las historias de Ben y de Goku, y Sir Sechs dice que: Sir Sechs, vaya. Me dejaron con la boquilla abierta por sus historias, con que entonces existen los aliens en sus mundos. Ben, ¿en este mundo no existen los aliens? Sir Sechs, por lo que sabemos, no. Goku, tal vez haya aliens en otra parte de la galaxia o tal vez no, nunca se sabe. Sir Sechs, es verdad, pero bueno, nosotros nos retiramos ya que tenemos que buscar un departamento para descansar. Los dos dirían que no hay problema y se dieron las manos despidiéndose, y Sir Sechs les pide a Ben y a Goku que cuiden a su hermanita y su clan, y ellos dirían que no se preocupará por eso, y Sir Sechs y Graifia se fueron de allí. Ahora se vería a Ben y Goku solos, y Ben le pregunta a Goku que si lo podría entrenar ya que se quería volver fuerte y también para entrenar a sus aliens, y Goku le dice con una sonrisa que por supuesto, y se irían a las afueras para entrenar. Mientras que ellos fueron a entrenar en otra parte enfrente de Issei, había aparecido Bali para conocer al nuevo portador del dragón rojo hasta que los chicos aparecieron para proteger a Issei y decidió irse del lugar, y después de conocer al portador del dragón blanco tendría dudas de que si podía ganarle, y ya sería de noche y estaría comiendo junto con Ben y Goku.
Y les pregunta que cómo lo pasaron hoy, y Goku le diría con una sonrisa que bastante bien y que andaba entrenando a Ben para que se vuelva fuerte. Y Ben dice mientras se estiraba que los entrenamientos de Goku son bastante agotadores para él, pero que aún así no se iba a rendir, y Issei se levanta y le pide a Goku que si lo podría entrenar, y Goku se sorprende por la petición de Issei y con una sonrisa le dice que por supuesto, pero cuando esté desocupado de sus clases, ya que no quería tener problemas con Rías en eso, y Issei le agradece a Goku. Bueno, aquí no pasaría nada importante con nuestros protagonistas, solamente pasaría del día de traer a los padres para la academia, y cuando estaban en la casa de Issei, Rías tenía una cabizbaja por tener a su padre y hermano aquí en la casa de Issei. Y cuando Sirsex le dice a Rías que ya podía liberar a su pieza. Al otro día, en el atardecer en una parte del club del ocultismo, se verían a los chicos viendo una puerta cerrada con cadenas y Issei pregunta que, Issei, él está aquí. Asia, dentro hay otro alfil. Ben, y exactamente, ¿por qué lo tiene sellado? Rías. Es por su habilidad por lo que lo tenemos sellado, pero no somos tan crueles. El sello está activo solo hasta la medianoche. Luego de eso, quien está en el interior tiene permitido pasear por este edificio. Comprendo. Rías. Sin embargo, se niega a usar ese privilegio. Issei. Así que, básicamente es un hikikomori. Cuando Goku escuchó lo que dijo Issei, le preguntaría a Xenovia de qué era un hikikomori, y Xenovia le explica que es una persona apartada y que ha escogido abandonar la vida social, y Goku le agradece por haberle respondido esa duda que tenía, ya que no diría que él gana más dinero que todos ellos. Issei se asombra al escuchar eso y pregunta que si hablaba en serio, y explica que es una forma especial que hace los contratos, y eso es a través de internet. Y Xenovia se dice que para que tuviera el poder sellado, y se pregunta de qué tipo de habilidad tendría, y Rías remueve el sello y al abrir la puerta se escuchaba un grito que dice no. Y bueno, aquí pasaría como en la historia original en donde Rías trataba de convencerlo en salir. Pero Gasper no quería salir, y cuando descubren la habilidad de Gasper cuando Issei le había tocado y cuando logran sacarlo de la habitación y llevarlo al salón. Pero aún así Gasper estaba escondido dentro de una caja, y Rías le pediría a los chicos que ayudaran a Gasper que aprenda a usar sus poderes, y los chicos dirían que por supuesto, ellos se iban a encargar de entrenarlo, y Rías les agradece por la ayuda, y se iría de allí junto con Akeno y Kiba, y ahora los chicos con Goku verían la caja que estaba escondido Gasper, y Issei se pregunta de cómo entrenarlo. Afuera del club. Issei. No creo que aprenda así. Se vería como Gasper estaba corriendo de Xenovia, ya que ella quería atacarlo con su espada hasta que Gasper está en un árbol, y Xenovia le explicaría que si seguía escapando no iba a aprender nada, y Ben le diría a Xenovia que Ya basta, Zenobia, si sigues haciendo eso, solo lograrás que le dé más miedo. Xenovia. Así va a aprender más rápido. Ben, viendo a Gaspe. Si sabe cómo controlar el tiempo, sería mejor enseñarle eso antes de hacerla correr. Xenovia. Oh. ¿Acaso tienes un alguien que pueda controlar el tiempo? Diciéndole eso en burla. Ben, de hecho tengo uno y se llama Clockwork. al transformarse en Rad le diría a Gasper que Escúchame bien, mocoso que se viste de mujer, Rat te va a entrenar hasta que te quedes exhausto. Gasper al escuchar eso, le empezaría a salir lágrimas. Rat, ¿o acaso quieres llorar, mocoso? Si sigues llorando, Rat te aplastará. Goku. Ya fue suficiente. Goku aparece detrás de Rat y le da un golpe en la nuca, diciendo que no sea malo con Gasper, destransformándose hasta ver a Ben, y Ben le pide disculpa a Gasper y le explica que Rat era así. Issei pregunta de cómo podrían ayudarlo, y Koneko se acerca a Gasper y le diría que comiera esto ya que tiene proteínas, mostrando que tenía ajos, y Gasper se asustaría, saldría corriendo mientras que Koneko la seguía para darle los ajos. Asia diría que Koneko parecía que lo disfrutaba, y Issei diría que Issei, esta es la primera vez que veo a Koneko molestar a alguien. Vería a Goku. Oye Goku, ¿tienes alguna idea para entrenar sus Sacred Gears? Goku. No se me ocurre ninguna idea ya que yo no sé tanto sobre esas Sacred Gears. Issei, entiendo. Aparece Saji. Oh, ahí está el club de la investigación de lo oculto, al igual que Ben y Goku.
Todos verían que había llegado Sagi, Issei nombra el nombre de Sagi y le pregunta del por qué estaba aquí y Sagi dice que... Sagi, ¿acaso no puedo venir a verlos? Además supe que tu presidenta había liberado su pieza de alfil y vine a conocer a esa persona. Al decir eso, vería a Gasper que todavía estaba escapando de Koneko y se emociona al verlo y diría que era muy bonita y Issei le baja la ilusión de Sagi al decirle que era un chico. Sagi se agacha diciendo y Issei le dice que lo entendía. Los chicos sonreían por ver a Issei y a Sagi así. En ese momento Goku sintió un ki desconocido y mira al lado entre unos árboles y diría que... Goku, sé que estás ahí, sal de tu escondite. Cuando escucharon lo que dijo Goku, Asia le preguntaría de qué pasaba y en ese momento se escucha una voz con un tono de burla diciendo: Jeje. Entonces lo que me contaron era cierto, un individuo que puede detectar a alguien con solo sentir la magia aunque fuera débil. Todos verían a una persona saliendo de su escondite y Issei al verlo, lo reconoce y saca su Sacred Gears y dice que... Issei, Azazel. Zenobia levanta su espada para estar preparada si presentaba una amenaza y mientras con Ben estaba preparado para seleccionar a su alien por si algo pasaba y Goku no se habría sentido una amenaza así que solo observaba al igual que Asia, Koneko, Gasper y Sagi, pero a diferencia con Goku ellos estaban pendientes y Sagi le pregunta a Issei que... ¿Yodo? ¿Dijiste Azazel? Issei, así es. Ya lo he visto varias veces anteriormente, antes de ir con Helio para ayudarle con la máquina dimensional. Tras decir eso, Sagi saca su Sacred Gears y Koneko se pone atrás de Azazel, mientras que Azazel solo sonreía por lo que veía y diría: Azazel, incluso si todos me atacan juntos, no tienen ninguna oportunidad de ganar. Ben, ¿acaso nos consideras unos debiluchos? Medio enojado por lo que dijo Azazel. Azazel, bueno, no sé cuánta fuerza tienen ustedes dos, viendo a Ben y Goku. Pero esos demonios veo que no tienen las fuerzas suficientes para poder ganarme. Issei, ¿qué estás haciendo aquí? Azazel, solo estoy dando un paseo mientras veo los alrededores. ¿Está el portador de la espada sagrada demoníaca aquí? Issei, Kiba no está aquí. Y si estás detrás de él, se escucharía la voz de la Sacred Gear diciendo Bost. Azazel, Dios mío, parece que eres tan energético como siempre. Ya veo, así que el portador de la espada sagrada demoníaca no está aquí, qué lástima. Aquí Azazel le hablaría a Gasper y cuando Gasper ve a Azazel, él nombraría la Sacred Gear de Gasper y le explicaría que era muy peligroso en manos de un portador que no sabe cómo usarlo y luego vería la Sacred Gear de Sagi diciendo el nombre del guante y le dice en modo de pregunta que si era cierto y Sagi se sorprende por lo que dijo Azazel y Azazel diría que si estaba entrenando podría tratar de conectarlo hacia Gasper para absorber su energía excedente y activar su poder y que así no se enloquezca. Tras decir eso haría que Issei y Sagi se sorprendan por saber eso y Sagi se preguntaría qué. ¿Absorber su energía excedente? Azazel, ¿no lo sabías? Y le explicaría que ese guante tiene el poder de Vitra, uno de los 5 emperadores dragones, el dragón de la prisión o el rey dragón del mal, y que su poder es absorber o negar todo lo que toca, y que es capaz de conectarse con otras entidades por un corto periodo de tiempo. Y Sagi todavía sorprendido por lo que podría ser su Sacred Gear y diría que había otra manera rápida para que Gasper aprenda a usar su Sacred Gear y que esa manera era beber la sangre de Issei, sorprendiendo a Issei y Gasper aunque él tenía miedo en tomar sangre y Azazel diría que era un vampiro y que eso era obvio, hasta que dice que dejaría el resto a ustedes y se iba a ir, sino antes decirle a Ben y a Goku que le hubiera gustado seguir observándolos para saber más de sus poderes y más aún a Ben ya que él había visto cómo Ben se transformaba y cuando se iba a ir Issei le pregunta del por qué se había acercado a él sin revelarle su identidad y Azazel le explica que era su pasatiempo y se va. Aquí pasaría como en la historia original, en donde seguían entrenando a Gasper, pero esta vez en el gimnasio y les lanzaba pelotas para que Gasper logre controlar sus Sacred Gear tratando que lo detuviera, pero que aún así lo esquivaba y se quería escapar, pero Koneko lograba atraparlo y al final regresaría a su habitación, Issei llama a Rias y luego cuando los dos estaban ahí, Rias le explica la historia de Gasper a Issei. Después de contarle la historia decide ayudarlo cueste lo que cueste y cuando Rias se fue, Issei se sienta en el suelo y le diría a Gasper que no se iba a ir de allí hasta que salga. Se vería a Ben y a Goku espiando a Issei viendo que estaba sentado y Ben le dice a Goku que
¿Tú crees que logre convencer a Gaspe en salir? Goku. Creo que sí logrará hacer que salga, pero la verdadera pregunta es: ¿qué método logrará para convencerlo para que salga? Ben, ¿quieres ir a entrenar o quieres seguir observando? Goku. Me gustaría seguir observando para ver qué pasa. Al decir eso, ambos siguieron observando mientras que con las chicas se habían ido para la casa. Mientras se bañaban se preguntaban de cómo podían ayudar a Gasper y a Asia se le ocurre una idea. Se vería a Issei que todavía estaba sentado y le pregunta a Gasper que si le tenía miedo a las Sacred Gears y de ellos, y le explica que tiene un dragón que es llamado el Todopoderoso dentro de él y que eso lo asusta ya que siente que una parte de él se convierta en algo más cada vez que utiliza el poder, pero que aún así quiere seguir moviéndose hacia adelante y Gasper le pregunta que si sabía eso, porque lo seguía usando y Issei le dice de por qué era un idiota y que no pensaba antes de actuar, pero que sin embargo no quería decepcionar a su presidenta. Recordaría el Ratingame y le dice que sus amigos caían uno por uno hasta que quedó él de los últimos, que aún estaba mal herido y que no recordaba mucho, pero por lo que recuerda sería las lágrimas en los ojos de su presidenta como si fuera ayer y deja de recordar y diría que era difícil lidiar con eso, mientras con Ben y Goku tendrían una cara de pena por escuchar eso. Y se veía como Gasper abría un poco la puerta de su habitación y le dice a Issei que también había escuchado sobre la batalla y sin embargo él estuvo encerrado en su habitación diciendo eso con timidez e Issei le dice que no está tratando de culparlo, que ahora las cosas serán diferentes a partir de ahora no. Y Gasper le dice a Issei con timidez que solo acabaría causando problemas a todos y Issei le dice que no la considera un problema, que era como un preciado Koai, un predecesor demonio hasta un amigo y Gasper abre más la puerta hasta ver su rostro y dice solamente senpai mientras ve a Issei. Issei le pide a Gasper que le preste su poder, que le ayude a apoyar a la presidenta y que deshará todo lo que ha tenido miedo. Gasper solo lo mira con timidez y le dice pero, Issei le pregunta que si entonces bebería su sangre, sorprendiendo a Gasper por lo dicho Issei le dice que esa manera podrá controlar su ability, pero no lo dejaría terminar y le dice que eso lo asusta, que le tiene miedo beber sangre de los seres vivos y que ya es bastante difícil delimitarse de beber bolsa de sangre de vez en cuando y que de por sí su poder la asusta, que si llega a ser fuerte y repite 2 veces yo y le pregunta que si es tan malo eso. Y le dice que tiene celos de su poder y Gasper mira a Issei con los ojos llorosos le pregunta que está celoso. Issei le respondería de quien no querría detener el tiempo y diría que sabía lo que haría y le explicaría todas las cosas pervertidas que podría hacer, mientras con Ben y Goku, Ben agachaba su cabeza cómicamente, mientras con Goku solo tendría una sonrisa por lo que escuchó. Después que Issei le contará de lo que haría, se veía a Gasper viendo a Issei sin decir nada. Issei ve a Gasper y se disculpa por su comportamiento y Gasper le dice a Issei que es un buen tipo, sorprendiendo a Issei y le dice que nunca nadie me había dicho que envidiaba mis poderes, incluso me diste ejemplos específicos. Issei, bueno, un poco apenado por lo que dijo. Gaspe, solo pensaba que la gente odiaba mi poder. Issei, idiota. Fuimos bendecidos con las Sacred Gears. Si este es nuestro destino inevitable, entonces tenemos que tomar eso positivamente. Estás pensando en pasar toda tu vida lloriqueando y maldiciendo tu destino. Sorprendiendo a Gasper. Issei, escucha bien, Gasper, espero poder transferirle los poderes del dragón emperador rojo a los pechos de la presidenta. Ese es mi objetivo actual. Al decir eso la mirada de Gasper cambiaría a una de admiración y le diría que eso fue increíble, que posee un poder legendario, pero que aún lo utiliza para propósitos lascivos y audaces y que él nunca lograría esa tal hazaña, que sus deseos es pura voluntad, y Issei le dice que lo hará sonrojar si sigue diciendo eso. Mientras frota su cabeza y Gasper le dice que cree que se ha vuelto un poco más seguro, alegrando a Issei y le iba a contar aquel día que tocó los pechos de Rías con la mano derecha, sorprendiendo a Gasper y mientras iba para adentro Gasper le pregunta que si en verdad había acariciado los pechos de Rías. Pasa un tiempo en donde Issei le contaba a Gasper sobre lo que pasó con Sir Sechs, sorprendiendo a Gasper y escucharon la puerta abriéndose y se escucha una voz que diría que lo deben estar pasando bien. Issei, ¿qué hacen ustedes aquí? Preguntando. Goku, los estuvimos observando y escuchamos todo lo que hablaron. Issei, escucharon todo.
Ven, sí, todo incluso lo que harías si tuvieras el poder de Gaspe, dándole un golpe en la cabeza de Issei. Se vería a Goku sonriendo por lo que hizo Ben y le diría que... Goku, no seas tan duro con Issei. Ven, tienes razón, él no va a entender que eso es malo. Goku, berría a Gasper. Bien, Gasper, ¿quieres seguir entrenando para dominar tu Sacred Gear? Gaspe, me gustaría seguir entrenando, pero primero quiero sentirme más seguro antes de seguir entrenando. Goku, si lo quieres así, comprendo tu decisión, no te voy a estar obligando. Gaspe, gracias por comprender. Se vería a Kiba entrando a la habitación diciendo que así se hace, chicos, y todos los saludan, y Kiba al ver que ellos podían hablar con Gasper tranquilamente diría que ya rompieron el hielo con Gasper, y Issei al ver a Kiba le dice que llega justo a tiempo y le explica que estaba hablando con Gasper acerca de cómo los hombres de la familia Gremory podrían trabajar juntos. Kiba le gusta sobre eso y le dice que lo deje oírlo, y Issei le explica sobre eso que él le transfiere el poder a Gasper. Luego de eso Gasper detiene el tiempo y a Kiba le andaba gustando la idea a Issei y diría que luego Issei le dice que luego tocaría a las chicas que no puedan moverse, sorprendiendo a Kiba y un poco incómodo le pregunta de qué necesitaría de él. Issei le diría que si viene algún enemigo mientras hacía de la suya él podría usar su balance breaker para mantenerlo a salvo, y cuando iba a seguir hablando aparecería Ben atacando a Issei diciendo que se lo advirtió y empezaron a pelear. Mientras peleaban Goku le dice a Kiba que... Goku, ¿y cómo te fue con Sirfetch's? Kiba, me fue bien, la verdad. Se sorprendió por mi Sacred Gear. Goku, qué bueno, ahora te falta entrenar tu Sacred Gear para poder controlarla. Sí. Se vería a Asia, Koneko y Xenovia entrando a la habitación y Goku les pregunta de qué hacían aquí y Xenovia diría que encontraron una manera de cómo ayudarlo. Gasper se sorprende y diría que ayudarle, y Koneko le dice que era parte de la familia, sorprendiendo a Gasper haciendo que se emocione, y Koneko le tira unos ajos a la caja que estaba Gasper asustándolo y empezando a correr. En ese momento Xenovia se abalanza encima de Gasper poniéndole una bolsa de papel en la cabeza y Gasper se sorprende por lo que tenía. Xenovia le pregunta de qué piensa de eso y Gasper le diría que es relajante, que se siente genial, y Ben al verlo diría que es una bolsa de papel, y Koneko explica que fue idea de Asia Senpai, y Issei diría que fue Asia-chan, y Asia explica que ella tampoco es muy buena hablando con la gente directamente, pero que no le importa hablar por teléfono y que le había dicho a las dos que ocultar el rostro podría ayudarme, y ahí habla Xenovia que se acordó de algo mientras sacaba unos condones y pensó en poner algo en la cabeza. Aparecería Issei quitándole los condones y pregunta que todavía tiene eso con ella, mientras con los chicos ven eso con gracia y Gasper pregunta que si se le ve bien. Issei y Asia se asustan y Kiba diría que... Kiba, tiene una presencia muy amenazante. Goku, parece como si fuera un depredador esperando para cazar a su presa. Se veía como a Gasper le gustaba la bolsa diciendo que le queda genial y que le gustaba. Issei diría que... Issei, ahora que lo pienso, nunca he estado tan sorprendido de ti. Gaspe, en serio, halagado, tal vez esto me ayude a convertirme en un verdadero vampiro. Issei, no lo creo. Gaspe, muchas gracias a todos. Goku, bueno, como ya arreglamos el asunto de Gasper, ¿por qué no vamos a comer algo? Todos dirían que sí al unísono. Si todos salen del edificio y se van del lugar, mientras se iban se vería a un pájaro observando lo que hacían los chicos. Se vería a una mujer observando por la pantalla, viendo a los chicos saliendo del edificio, y diría que... Con que ellos son los que vinieron de otro mundo al igual que ustedes. Vaya, con que Goku también vino a este mundo, será muy divertido verlo sufrir. Ten un poco de paciencia, solo falta 7 días para que nuestro plan comience. Fin del capítulo 4. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado este capítulo. Si fue así, dejen en los comentarios las partes que les más gustó, y antes de irme, quiero hacerles un juego de preguntas y respuestas para hacer algo nuevo para el canal, y el juego contendrá 3 preguntas y si lo contestan todo bien, en un plazo de 24 horas, en el próximo capítulo de este fanfic les mandaré saludos, ¿ok? Esta vez voy a hacer preguntas muy fáciles y entre más avancemos con los fanfics más difícil se va a poner, ¿entendido? Bueno, ya que estamos con el multiverso voy a hacer una de Dragon Ball, otra de Ben 10 y el último High School de XD, así que nada más que decir, empezamos.
La primera pregunta sería de Dragon Ball y la pregunta es, ¿quién es el creador de Dragon Ball? La segunda pregunta sería de Ben 10 y la pregunta es, ¿cuál fue el primer alien que se transformó Ben en el Ben 10 original? Y la tercera pregunta sería de High School de XD y la pregunta es, ¿en qué quiere convertirse Issei? Y esas serían las preguntas, espero que muchos sepan las respuestas, y recuerden en 24 horas tienen que responder, y eso sería todo y nos vemos a la próxima. Chao.